Italia enfrenta una grave tragedia luego del terremoto que golpeó el centro del país. Los muertos son más de 70 y centenares de heridos y un número indeterminado de personas bajo los escombros. A las 12:30 nos vemos con todo esto y mucho más. Buenas tardes. 7 años después del terremoto que sembró muerte y destrucción en L'Aquila, Italia vuelve a enfrentar una tragedia por cuenta de un movimiento telúrico. La región de Lazio, en el centro del país, fue sacudida por un sismo de 6.2 grados en la escala de Richter, que deja hasta el momento 120 muertos, 368 heridos y decenas de desaparecidos. La apacible madrugada en el centro de Italia se vio súbitamente interrumpida por un fuerte terremoto de 6 grados en la escala de Richter. El epicentro fue la pequeña población de Amatrice, que al despuntar el día evidenció la terrible realidad que debían enfrentar sus habitantes. Amatrice quedó destruida, al igual que otras poblaciones como Pescara, Capodacqua, Accumoli, Arquata del Tronto y decenas de pequeñas poblaciones más. Sus habitantes relatan el horror vivido. Un infierno dantesco. Era un infierno dantesco, gente que gritaba ¡ayuda, ayuda! Los organismos de socorro llegaron una hora después. Más de 160 réplicas se han registrado tras el terremoto, que mantienen a la gente en pánico. El primer ministro italiano Matteo Renzi ya se encuentra en el área del desastre. La tragedia ha conmovido al mundo. El Papa Francisco pidió a los asistentes de la audiencia en la Plaza de San Pedro orar por los heridos y las víctimas mortales. Escuchar decir al alcalde de Amatrice, el pueblo ya no existe, y saber que entre los muertos hay también niños, me conmueve verdaderamente mucho. Decenas de habitantes se han unido a las operaciones de rescate en una carrera contra el tiempo para sacar a la gente atrapada entre las ruinas. Algunos geólogos temen que se registre otro terremoto de alta magnitud en las próximas horas. El epicentro del movimiento telúrico estuvo ubicado entre Accumoli y Amatrice, dos históricas poblaciones enclavadas en los Apeninos que sufrieron graves destrozos. Ahí en Amatrice está Ismael Monzón de la Alianza Europea INEX. Ismael, ¿cómo está la situación? Pues como se ve aquí en estos momentos, la prioridad sigue siendo para los equipos de rescate encontrar los últimos cuerpos sin vida que pueden quedar aquí, entre estos escombros. Estamos en el pueblo de Amatrice, en Italia, donde vemos cómo ha quedado el pueblo reducido absolutamente a escombros. Aquí se produjo el primer temblor de tierra esta madrugada aquí en Italia y después se sufrieron distintas réplicas que acabaron con la vida de decenas de personas. Solo en este pueblo, más de una decena de víctimas mortales se han registrado y en toda Italia son ya hasta decenas. Se calcula además que son más de un centenar los desaparecidos y, como decimos, para eso se afanan los equipos de rescate, los bomberos y también la policía en encontrar los últimos cuerpos que pueda haber. Aquí hemos visto muchísimas ambulancias que llegan de todas partes de Italia para ayudar en los trabajos. También muchas que han salido desde aquí, desde este pueblo, para trasladar a los heridos en la parte baja del pueblo. Se ha instalado un hospital para dar las primeras atenciones, aunque la mayoría de esos heridos ya se han trasladado hasta aquí y cada vez que pasen más horas es más difícil recuperar esos cuerpos. Ismael Monzón desde Amatrice, en Italia, para Noticias Caracol. Ismael, gracias. Y a menos de 12 horas de ocurrida la tragedia, los desaparecidos por el terremoto ya superan el centenar. Durante la madrugada, los socorristas lograron rescatar a muchos sobrevivientes, pero el esfuerzo por hallar más personas con vida es una carrera contra el tiempo. Con la salida del sol, Italia evidenció la magnitud de la tragedia. ¿Puede respirar? Lo que es importante ahora es que mantenga la calma. Estamos esperando a los bomberos para sacarla. Ocurrió en Capodacqua. Una mujer de 80 años quedó atrapada en las ruinas de su casa, junto a su hija de 47 años, quien no sobrevivió. Durante varias horas estuvo acompañada de un rescatista hasta que llegaron los servicios de emergencia. La angustia por las personas que aún podrían estar con vida bajo los escombros es evidente. Es una tragedia, solo quedan ruinas y a veces escuchas voces. Rescatamos a algunas personas y seguimos buscando otras que están bajo los escombros, pero no es nada fácil porque algunas casas están a punto de caer.
Este joven es otra de las víctimas del terremoto que logró escapar de la muerte. Cientos de personas hacen las veces de rescatistas para intentar salvar el mayor número de vidas. Somos voluntarios, usamos nuestras manos, picos y palas, nada más. Es terrible porque escuchas a la gente gritando entre las ruinas pidiendo ayuda. Sobrevivientes y rescatistas unen esfuerzos porque cada vida cuenta. Se arriesgan incluso para salvar a las mascotas en peligro. Hay colombianos afectados por la tragedia. Según la embajada de nuestro país en Italia, por ahora no hay muertos, heridos ni desaparecidos reportados. La sede diplomática anunció que está en marcha un plan de contingencia para atender a los connacionales que hubiesen podido resultar afectados. En un comunicado, la embajada de Colombia en Italia aseguró se ha estado en permanente contacto con las autoridades italianas y las oficinas de socorro y emergencia y hasta el momento no se reporta ningún colombiano muerto o herido en la tragedia. También están dispuestas varias líneas de atención en Roma y en Bogotá. Es la 1:32 PM, momento para hacer una pausa. Ya regresamos a Noticias Caracol, Primero en Noticias.